Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde o esta noche una vez más. Gracias a Dios por la bendición que Dios nos da, hermanos, de esta manera, una vez más llegar hasta sus hogares y compartir la palabra del Señor. Agradecemos a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, hermanos, hasta este momento. Hemos visto su mano poderosa de una forma y de otra. Gracias al Señor por ello. Agradecemos también de las oraciones que hacen por los hermanos y hermanas que están enfermos en estos días. Sabemos que tenemos muchos hermanos que están enfermos y rogamos de sus oraciones, hermanos, porque sabemos que hay poder detrás de la oración. Dios oye la oración de su pueblo, Él contesta y estamos confiando en nuestro Dios. Así que sigamos orando, hermanos, unos por otros. Oremos especialmente por estas necesidades apremiantes que tenemos en estos últimos días, hermanos. Así que en esta noche, hermanos, les invito a abrir sus Biblias para ir al mensaje de la palabra de Dios que Dios nos ha dado para compartir. Quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28 y el verso 29. Estos dos versículos serán nuestra base de nuestro estudio del día de hoy. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Les invito para que lo busquen por ahí en sus Biblias. Si tienen sus Biblias a la mano, búsquenla para que puedan corroborar con nosotros. Dice así que, tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar al Señor, hermanos, que Dios nos ayude a entender el mensaje y también que podamos nosotros ponerlo por obra. Padre Dios, damos gracias en esta tarde, esta noche, Señor, por el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la espada del Espíritu. Tu palabra, Señor, también es el alimento de nuestras almas, es la luz que se ilumina en nuestro camino. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda a conocerte mejor y entender y saber sobre todo, Señor, qué esperas de nosotros. Ruego que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje de esta noche, y a ti será toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, queremos tomar este tiempo para hablar sobre el tema la soberanía de Dios. Eso es lo que vamos a estar tratando en esta tarde, hermanos. Queremos hablar sobre eso porque es importante conocer al Dios que nosotros servimos, al Dios en el que hemos creído. Sabemos que Él tiene la última palabra en todo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que entender que Él tiene la última palabra en todo, hermanos. El versículo 28 que acabamos de leer aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, dice así que, tomando el reino inmóvil, un reino que no se mueve, que es inmovible, vamos a Dios. Vamos a Dios. Es necesario que vayamos a Dios. Si queremos permanecer en ese reino, tenemos que ir a Dios. ¿Y cómo podemos llegar ante Dios? ¿Cómo podemos ir a Dios? Agradándole con temor y reverencia. Dos cosas importantes, hermanos, para poder agradar a Dios. Tenemos que tener en nuestra vida temor de Dios y reverencia, respeto. Hay que saber respetar a nuestro Dios, darle reverencia como Él se lo merece. Así que eso es de lo que se trata, hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, porque Él es soberano. El versículo 29 al final dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Él, hermanos, determina. Él, hermanos, es el que toma las decisiones al final de todas las cosas. Así que no hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer para nosotros invalidar el gran poder de Dios. Dios es todopoderoso. Así que vamos a hablar de eso en esta noche. No vamos a abundar en muchas cosas, simplemente estaremos viendo algunos detalles primordiales de lo que nosotros entendemos de lo que es la soberanía de Dios. Agradezco a Dios, hermanos, porque Él es soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Hay cosas que nosotros no nos gusta como las hace Dios. Sin embargo, tenemos que entender que Dios las hace porque Él es Dios. Y Él, hermano, Él tiene su manera. Y además de todo, la Biblia dice que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Lo hace perfecto. No hay ninguna cosa que sea mala. Y todo lo que venga de Dios
es bueno, dijera Santiago en su carta, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que es importante, hermanos, que entendamos que aunque no nos guste a nosotros, aunque no lo queramos, Dios es soberano. Él determina y Él decide cómo y por qué hace las cosas. Así que de eso vamos a estar hablando en esta tarde, hermanos, esta noche. Quiero que veamos primeramente, vamos a ver tres cosas importantes que son necesarias tomarlas en cuenta tocante a la soberanía de Dios. Y podemos decir, hermanos, que en la soberanía de Dios, hermanos, el Señor tiene el control total en todo lo que se llama universo, todo lo que es el universo, no solamente en nuestra galaxia, no solamente en nuestro planeta, que cuando lo comparamos con toda la galaxia, hermanos, y todo el universo, comparamos nuestro planeta con todo lo demás, es algo insignificante. Sin embargo, Dios tiene control de todo. Eso quiere decir que si Dios puede controlar todo el inmenso universo, hermanos, Dios puede controlar las cosas que nos suceden a nosotros. Algunas veces pensamos que a Dios se le salió de las manos, que Dios perdió el cuidado que debía tener con nosotros y por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Pero, hermanos, Dios es soberano. Dios en su soberanía a veces permite que pasen algunas cosas, algunas veces un poco difíciles en nuestra vida, para que nosotros podamos comprender el gran poder de Dios y podamos ver, hermanos, el gran poder de nuestro Dios, lo que Él puede hacer, para que podamos nosotros también comprender que necesitamos de nuestro Dios. Así que es importante esto. En el capítulo número 147 del libro de los Salmos, quiero que veamos un texto ahí, por favor. Este es un versículo, hermanos, que nos ayudará a entender lo que estamos diciendo. Hace algún tiempo que leíamos ese mismo versículo. Es el Salmo número 147. Búsquelo, por favor, ahí en su Biblia. Capítulo número 147, en el libro de los Salmos, el versículo número 4. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Él cuenta el número de las estrellas. Es verdad, o sea, Dios sabe que tantas estrellas existen en el firmamento. Y luego dice, a todas ellas llama por sus nombres. Es decir, que cada estrella tiene un nombre que Dios le dio y Dios las conoce. Esto nos indica, hermanos, que Dios está en control de todo. Para tener el control de todo el universo, de todo lo que existe, todo lo creado por Él mismo, hermanos, nosotros debemos entender que tenemos un gran Dios. Él es el todopoderoso, hermanos. Él puede hacer cualquier cosa, y si Él puede controlar todo lo que existe en el universo, como ya mencioné anteriormente, Dios también podrá controlar nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él puede hacerlo, hermanos. Podemos encontrar en la historia, hermanos, el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los discípulos se quedaban asombrados cuando el Señor, hermanos, hacía aquellos milagros que realizaba ante sus ojos. Se quedaron asombrados cuando Él reprendió los vientos y cuando Él sanó a los enfermos, cuando levantó al paralítico, cuando sanó a los leprosos. Se quedaban asombrados, hermanos, de ver las maravillas, cómo es que aún las enfermedades, las dolencias y los vientos y la mar, todo se sujetaba a la voz del Señor Jesús. Hermanos, entonces es importante comprender qué tan grande es nuestro problema, qué tan grande es nuestra necesidad, qué tan grandes son nuestras circunstancias que estamos sufriendo en los últimos tiempos, hermanos, que Dios no pueda controlar. Es la razón por qué oímos muy usualmente, hermanos, esa frasecita, Dios está en control. Dios está en control. Y es verdad, hermanos, Dios está en control de todo, hermanos, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, hermanos. Él está en todas partes, hermanos. Él al mismo tiempo, Él está, hermanos, aquí como Él está allá en su casa, en todo lugar, hermanos. Dios es omnipresente. Él es omnisciente porque Él lo sabe todo. Él sabe con exactitud dónde está el mal, dónde está la situación que nos está afectando. Él conoce todo, hermanos. Así que si Él está en control, entonces tenemos confianza que Dios nos sacará adelante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano y Él está en control de todo. Número 2, podemos ver también, hermanos, que en su soberanía Dios reina, hermanos, sobre todo
que existe. Dios reina sobre todo lo que existe. Es decir, hermanos, que no hay otro rey mayor que Él. Él es el rey, hermanos. Si hubo un mensaje que se predicó desde el principio, hermanos, en el Nuevo Testamento, fue acerca de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo predicó. El Señor Jesucristo lo predicó en su ministerio terrenal. El reino de los cielos se ha acercado. Dios reina, hermanos. Él es el que reina y Él quiere reinar en la vida de cada uno de nosotros. Él debe de ser el rey. Hermanos, y quiero que entendamos esta partecita del reinado de nuestro Dios. No puede haber un reino si no hay súbditos, si no hay siervos. Nosotros somos sus siervos, los siervos de Dios, los que lo servimos. Y como Él es el rey, hermanos, Él está por encima de todos los reinos, hermanos. Nadie gobierna por encima de Él. Él es el Todopoderoso, hermanos. Gracias a nuestro Dios por su palabra, su ejemplo que nos deja, hermanos. En el capítulo 93 de este mismo libro de los Salmos, donde estamos, vamos a buscar ese capítulo, número 93. Dele vuelta hacia atrás a su Biblia. Y mire lo que dice el versículo número 1. Jehová reina, vistióse de magnificencia. Se vistió Jehová, ciñóse de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Hermanos, el texto indica una cosa importante acerca de nuestro Dios. Es que Dios reina, hermanos, y Él debe reinar en nuestras vidas, debe reinar, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Es decir, que yo debo ser un siervo de Dios personalmente. Mi esposa y yo debemos ser siervos de Dios. Debemos servir a nuestro Dios. Debemos inclinarnos ante Él y servirlo, hermanos. Mi familia entera, hermanos, toda mi familia deben ser siervos de Dios, sirviendo a Dios, porque Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Cada creyente en Cristo se ha convertido en un siervo de Dios, hermanos. Todos los que han entregado su vida a Jesucristo, todo aquel que ha aceptado la salvación de su alma, ahora es un siervo de Dios, hijos de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que los hijos de Dios tenemos el privilegio de ser siervos de Dios, hermanos. El servir a nuestro Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Como creyentes, nosotros debemos preguntarnos: ¿en qué estoy sirviendo yo a mi Dios? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿En qué lo estoy sirviendo? Debemos servir a nuestro Dios. Y si usted no ha encontrado en qué servir a Dios, debería acercarse, hermanos. Debería estar cerca de donde están los hermanos que le pudieran ayudar para que usted sepa cómo servir a nuestro Dios. Saulo de Tarso, en el camino rumbo a Damasco, dice la Biblia, que él preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que te conviene hacer. Es necesario ir a la casa de Dios, es necesario acercarse a los hermanos, es necesario estar cerca de la iglesia donde puede usted aprender en qué usted también puede servir al Señor. Es importante servir a nuestro Dios. Él reina, hermanos, y como rey, Él es el que manda, es el que da las instrucciones. En el capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo, vamos al Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo número 28, el último capítulo y los últimos versículos de ese capítulo, versículo 18, el verso 18, 19 y 20. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo de su persona, hablando de sí mismo. Dijo, y dice el versículo 18: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted se preguntará: yo soy un siervo de Dios, ¿en qué lo debo de servir, hermanos? Creo que hay un trabajo que todos debemos de hacer.
Hay ciertas cosas que Dios llamó a algunos para hacer específicamente. Algunas personas son llamadas para ser cantantes, para ser músicos quizás, tal vez para ser predicadores, pastores, misioneros. Pero hermanos, Dios nos ha enviado a todos sus siervos, a todos, no importando quién sea usted. Dios quiere que todos nos convirtamos en ganadores de almas, de predicadores del Evangelio. Hay que compartir el Evangelio porque de esa manera nosotros nos convertimos en siervos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso decíamos, hermanos, en su soberanía Dios reina sobre todo lo que existe, hermanos. Sobre todo lo que existe, todas las cosas, en todos lugares, hermanos, en cualquier cosa, Él reina y Él es el Rey ahí, hermanos. Por lo tanto, debe ser nuestro Rey. Y como nuestro Rey, nosotros debemos ser sus siervos y estar dispuestos a servirle y honrarle en todo lo que Él nos manda en su santa palabra. Y una tercera cosa, hermanos, que queremos ver en esta tarde, esta noche, sobre la soberanía de Dios, es que no solamente, hermanos, el Señor tiene el control total en todo el universo, no solamente reina sobre todo lo que existe, pero también Dios, hermanos, Él en su soberanía, hermanos, usa su poder, y su poder es mayor que cualquier otro poder. Qué interesante es esto, hermanos, saber que el poder de Dios es mucho más enorme, mucho más grande que cualquier otro poder que pudiera existir. Hay gente que tiene poder. No cabe duda que en esta tierra, en este mundo, hay gente poderosa. Y algunas personas se han llevado a la cabeza ese poder y han usado el poder, hermanos, para pisotear a las demás personas. Pero Dios está por encima de todo, hermanos. El poder de Dios, el gran poder de Dios es por encima de cualquier otro poder. En el libro de Daniel queremos notar algo importante ahí. En el Antiguo Testamento, regresemos al Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, capítulo número 4, hermanos. Vamos al capítulo 4 de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 4, el versículo 34. Hay algo interesante en esta historia. Capítulo 4, verso 34 en adelante, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Quiero que noten algo en esto, hermanos. La historia narra que Nabucodonosor se había ensoberbecido, se le había ido el poder a la cabeza, y él creía que todo lo que tenía era por él. Todo lo que había hecho lo había logrado él. Y todo lo que había en el reino era para él. Esa era la manera en que él pensaba, y Dios lo destronó del trono. Él le quitó el poder, y la Biblia dice que lo mandó por 7 largos años, hermanos, fuera de su mente, de su intelecto, hermanos. Todo lo perdió y vivió como una bestia en el campo, como un animal. Así vivió en aquel tiempo. Por eso dice que al fin del tiempo, al final de los 7 años, yo, Nabucodonosor, y este era el rey Nabucodonosor, dice que alcé mis ojos al cielo. Hermanos, no hay ninguna cosa más importante que todo hombre o mujer, debemos nosotros levantar nuestros ojos al cielo en actitud de reverencia, de reconocer que el poder supremo es de Dios. Aquí Nabucodonosor entendió, hermanos, que Dios era el Todopoderoso. Dice: y mi sentido me fue vuelto en aquel momento cuando levanté mis ojos al cielo. Déjenme decirle algo, hermanos. Toda persona que no levanta sus ojos al cielo está fuera de sus sentidos. Pero cualquier persona que alza sus ojos al cielo y clama a Dios y busca a Dios, hermanos, esa persona le vuelve su sentido. Ahora entra en cordura. Mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Qué gran reconocimiento del rey Nabucodonosor. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Es decir, no somos nada delante de Dios. Qué bueno que pudiéramos entender esto.
En este momento hay muchos hombres y mujeres, hermanos, que creen tener el poder en sus manos para manipular y cambiar las cosas, el curso de la vida, sin darse cuenta, hermanos, que el Todopoderoso está en el cielo y que tarde que temprano, hermanos, y algunos más temprano que tarde van a tener que rendirle cuentas al Creador, al Todopoderoso, porque no somos nada ante los ojos de Dios. Dice el versículo, hermanos, esto es lo que reconoció Nabucodonosor. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Aquí está reconociendo, hermanos, la soberanía de Dios. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis grandes me buscaron. Fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, mire usted, después el gran azote que Dios le dio, la gran experiencia que vivió por 7 años como un animal, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan en soberbia. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué es soberbia? Es la actitud que mucha gente tiene. A mí nadie me tiene que decir cómo debo de vivir. Muchas personas tienen esa actitud, viven en soberbia. Y Dios tiene su manera de cómo humillarnos, porque Él es soberano, hermanos. Su poder está por encima de cualquier poder. No importa qué tan empoderado se siente el ser humano, Dios tiene mucho más poder. Y hermanos, es importante que nosotros rindamos nuestra vida y la pongamos en las manos de Dios. Y reconozcamos que no tenemos ningún poder fuera de Dios, hermanos. Sin Él nada somos, como dijo Nabucodonosor. Es importante, hermanos, reconocer a nuestro Dios. No podemos, hermanos, pasarnos la vida reclamándole a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, que pasan por situaciones difíciles le reclaman a Dios en lugar de reconocer, hermanos, que Dios es soberano? Y Dios tiene un plan y un propósito, el por qué permite algunas cosas en nuestra vida, algunas que son contrarias, hermanos, y difíciles que no podemos entender. La verdad que hay cosas que yo no puedo entender, ¿por qué Dios las permite? No las puedo entender en todo su esplendor, pero una cosa sí sé, que Dios tiene un plan. Y algún día, si no es aquí, algún día cuando estemos en su presencia, lo podremos entender, hermanos. Hay un himno precisamente que habla acerca de ese tema, hermanos. Y ese himno lo titularon Entenderemos nuestras angustias. Un día estaremos en la presencia de Dios y todo se aclarará. Todo será tan claro, hermanos. Será, hermanos, todo visible, y entenderemos el por qué Dios permitió que pasáramos por aquel sufrimiento, que pudiéramos haber pasado por aquella pérdida. Dios sabe el por qué, hermanos. Todo es para la gloria de nuestro Dios. Dios nada más nos está enseñando que Él es soberano, que Él es, hermanos, que Él tiene el poder, el supremo poder sobre todas las cosas, y no hay ningún poder mayor que el poder de nuestro Dios. En esta noche, hermanos, si hay algo que nosotros deberíamos de hacer, es depositar nuestras manos en ese gran poder de Dios. Nuestras vidas deben estar puestas ahí, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros matrimonios. Usted que está casado, hermanos, todos nosotros los que tenemos ese gran privilegio, ¿cómo necesitamos el gran poder de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias? En todo lo que somos y en todo lo que hacemos, necesitamos el gran poder de Dios. Y sobre todo, hermanos, ¿cómo necesitamos el gran poder de Dios en nuestras enfermedades? En los últimos tiempos hemos visto tantas personas, hermanos, enfermar, y algunas personas enfermar de muerte. ¿Y cómo necesitamos el gran poder de Dios? Hermanos, en su soberanía Dios permite las cosas, y Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros.
No podemos nosotros, hermano, más que decirle, Dios, gracias por permitirnos el tiempo que tú permitas que yo esté en esta tierra. Gracias, Señor. Y mientras yo esté aquí, te voy a servir, te voy a honrar. Hermano, usted y yo no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, pero una cosa sí sabemos, que mientras estemos, Él es el Todopoderoso. Y seguimos caminando hacia adelante en el camino que Él nos ha trazado, hermanos, para que caminemos a pie firme, confiando en el gran poder de Dios. Son muchas las pruebas y son muchas las aflicciones que vendrán al justo, dice la Biblia, pero de todas ellas lo librará Jehová, dice la palabra del Señor, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por ese gran poder de nuestro Dios. El poder que Él tiene, hermanos, para poder hacer nuevas las cosas, para cambiar los tiempos, para cambiar los vientos y las tempestades. Todo aquello que parecía negro, hermanos, y oscuro en nuestra vida, Dios es capaz de cambiarlo, hermanos, en un día soleado, en un día donde brille el sol para nosotros. Gracias a Dios por el gran poder de nuestro Dios. Sigamos confiando en el poder de Dios, hermanos. Si algo ha pasado en nuestras vidas, o algo está sucediendo en este momento en nuestras vidas, entendamos el porqué. Porque Dios es soberano y Él permite las cosas, hermanos, con un propósito definido. Dijera el apóstol Pablo allá en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 28, ahí donde el apóstol Pablo explicaba: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito, si algunos así han sido llamados. Así que, hermanos, confiando en su palabra, en la palabra de nuestro Dios, sigamos adelante confiando en el gran poder de nuestro Dios soberano, el que hace las cosas, primeramente el que tiene el control en sus manos, aquel que, hermanos, que tiene y reina sobre todos los reinos, pero sobre todo aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Y Él puede hacer posible, hermanos, que las cosas que hoy nosotros podemos ver como difíciles y algunas imposibles, Dios las puede hacer posibles. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Depositemos nuestra fe y nuestra confianza en esta noche en las manos de nuestro Dios. Cualquier cosa que esté pasando, hermano o hermana, confíe y deposite toda su confianza en el Todopoderoso, que lo pueda hacer posible para su honra y para su gloria. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para hacer una breve oración y terminamos así esta noche. Mi Dios, damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que tú has estado aquí con nosotros. Tu palabra nos dice que si 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios sobre todos los dioses, nuestro Dios soberano, aquel que tiene el control en sus manos de todas las cosas. Padre, hemos confiado en ti y seguiremos confiando, Padre, porque sabemos que todo lo que haces, lo haces con un propósito definido para bendición de cada uno de todos nosotros. Gracias una vez más. Ruego por los hermanos y hermanas que están enfermos, Padre, que en estos días tú seas el médico por excelencia. Ten tu manera, Señor, para que aquellos que se encuentran enfermos puedan sanar, levantarse, Señor, de sus camas, y, Señor, que los achaques de la vida, Señor, puedan desaparecer. Así, mi Dios, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en tus manos para que tú hagas todo lo que tengas que hacer conforme a tu gran voluntad y tu gran poder. Mi Dios, gracias por todo. Sigue con nosotros, sigue dándonos esa paz y esa confianza que todos lo necesitamos en el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén.